Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Espero que ya haya recibido su bosquejo y puede abrirlo junto conmigo el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la predicación del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, si ya tiene su bosquejo, ábralo y vamos a comenzar. Y el día de hoy hemos titulado la predicación Del pesebre a la cruz del Calvario. Del pesebre a la cruz del Calvario. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, ya solamente nos quedan 8 días para celebrar Navidad. Entonces quiero que entendamos nosotros qué fue lo que Cristo vino a hacer. ¿Okay? A veces nosotros nos confundimos, a veces creo yo que también discutimos por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, y como creyentes es triste ver que algunos no quieren celebrar la Navidad, cuando la Navidad es lo que estamos celebrando, no son el ir de compras a los malls, a las tiendas, en realidad lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos lo que Él vino a hacer por nosotros, ya que lo que el Señor vino a hacer es a liberarnos del pecado y ofrecernos salvación o vida eterna. Incluso en este aspecto también hay 2 fuentes, 2 líneas, de donde nosotros los cristianos tenemos diferentes ideas, pero quiero que vayamos a las Escrituras para darnos cuenta qué es lo que verdaderamente enseña la Biblia acerca de este asunto. Vaya conmigo a lo que es Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero lo más claro, qué es lo que enseña la Escritura. En Isaías 9, 6 y 7 encontramos lo siguiente. Nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, mire cómo será llamado este niño que nos es dado. Primero nos dice que el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, porque es en él donde nosotros encontramos el consejo para nuestras vidas. La verdad es de que es en las Escrituras, porque las Escrituras nos revelan a Jesús. Ahí es donde encontramos cualquier consejo que nosotros podamos necesitar. Por eso le llaman consejero maravilloso. Dios poderoso. Este niño que nació es Dios. Y Él tiene todo el poder porque Él es Dios. También es Padre eterno. O sea, usted y yo nacimos a través de nuestros padres, y algunos de ellos ya fallecieron, otros todavía están aquí, pero Él es un Padre eterno, o sea, nunca dejará Él de ser nuestro Padre, y es príncipe de paz. Y es curioso que el mundo entero busca paz, pero rechazan al príncipe de paz. No lo entiendo. En la Navidad hablamos de príncipe de paz, hablamos de la paz, queremos paz, pero el Señor Jesucristo es el príncipe de la paz, y no podemos tener paz si no queremos al príncipe de la misma. Vaya conmigo a lo que es Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 nos dice lo siguiente: Él mismo, o sea Jesucristo, este niño que nació, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Mire qué excelente. Él es el sacrificio, porque no solamente nos habla del nacimiento de este niño en la ciudad de Belén hace más de 2000 años,
Pero entendemos que este niño nació con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar a la cruz del Calvario, entregar su vida, derramar su sangre en esa cruz para poder redimirnos a nosotros. Dice, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y aquí es donde entramos en la pelea, en la lucha, ¿verdad? Bueno, si Dios murió, o Cristo murió, por los pecados de todo el mundo, ¿será que todo el mundo va a ser salvo? No. Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo quiere. Como dije al principio, queremos la paz, pero no al príncipe de la paz. Y no se puede de esa forma. Veamos entonces, porque mucha gente está confundida en esta cuestión de la salvación. Y yo no sé usted, pero yo he escuchado muchas predicaciones acerca de esto. Y yo prefiero quedarme con lo que dice la Biblia, no con mis propias ideas, porque quiero que lo entienda. Por eso le doy el bosquejo para que usted vaya a casa y examine. Creo que usted tiene una Biblia en casa, puede comparar los versículos, ya que esta es otra versión. Tal vez usted pueda que tenga la Reina Valera de 1960. Pero básicamente es lo mismo que estamos hablando. Veamos entonces, ¿qué es lo que pasó con nosotros? ¿Por qué este niño tuvo que nacer? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre, vivir una vida santa, recta delante de Dios, y luego llegar a la cruz del Calvario y entregarse a sí mismo como rescate, pagando nuestro rescate, para que nosotros pudiéramos entonces conocer a Dios el Padre? Mira lo que dice Génesis 3, 1 al 18. Yo sé que son muchos versículos, vamos a tratar de ir lo más pronto posible. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Mire, la serpiente era muy astuta, más astuta que todos o los demás animales que Dios había creado. O sea, Satanás mismo es creado por Dios. Alguien dijo, Satanás es el diablo de Dios. O sea, él tiene el dominio, el control de todo. No es el diablo, no es Satanás, Dios es el que tiene control de toda situación. Dice, cierto día le preguntó a la mujer. Y curioso, ¿y por qué le preguntó a la mujer? Porque no fue con el hombre. Ahí le dejo que vaya pensando. Le preguntó, ¿qué es lo que le preguntó a la mujer? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Interesante. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación donde, especialmente ahora de Navidad, o cuando viene y celebran el cumpleaños de alguien, que ese alguien al que usted quiere regalarle algo, tiene todo? ¿Qué le regalamos a alguien que tiene todo? Bueno, aquí estos tenían todo. Tenían todo el jardín del Edén. Podían comer de todo lo que quisieran. Solamente había un árbol que Dios les dijo, no pueden comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque les dijo el Señor, el día que ustedes coman de este árbol, ¿qué les pasaría? Iban a morir, iban a fallecer. Ahora, sigamos para que vayamos entendiendo. Satanás viene y sabe que ellos tienen todo. Así que, ¿qué es lo que se le puede regalar a alguien que lo tiene todo? Que se mejore a sí mismo. Mire lo que le ofrece Satanás. Claro que no. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Mire, el primer error de Eva es ponerse a platicar con la serpiente. No tiene nada que ver con la serpiente. Si lo tienen todo y saben que gozan de la bendición de Dios, porque más adelante vamos a ver que Dios bajaba a platicar con ellos. El segundo es agregarle algo que no dice la palabra de Dios. Dios dijo que no lo comieran. Jamás dijo no lo toquen.
En otras palabras, podían tocar el árbol, encaramarse en el árbol, pero no podían comerlo. Pero ella agrega, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ahora, entendámonos. ¿Esto en realidad sucedió? ¿Murió Adán y Eva? Sí, pero no al instante. Quiero que lo entienda. ¿Qué sucedió entonces? Porque si lo vemos así, decimos, no, pero Adán vivió 930 años. Sí, pero murió. La idea es que murió primero espiritualmente. Humanamente, o sea, ya nosotros somos seres trinos, quiero que lo entienda. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Cuando Adán peca, ¿qué es lo que sucede? Muere espiritualmente. Ahora solamente se queda ¿cómo? Se queda con alma y un cuerpo. 930 años, pero murió. Eso quiere decir que Dios no los había creado para que murieran. Dios los había creado para que vivieran eternamente. La muerte entró por el pecado de Adán. Y esto se nos extiende a todos y cada uno de nosotros, ya que éramos representados por Adán. Mira lo que sucede. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Satanás siempre va a venir a refutar lo que la palabra de Dios dice. Dios dice no robes, y Satanás dice nadie te está viendo, agárralo. ¿Por qué no? Dios dice no cometerás adulterio. ¿Pero qué decimos? Nadie te está viendo. Vámonos. Versículo 5. Dios sabe, y eso es lo que se nos olvida, es que Dios sabe todo. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Mira qué tremendo. Con el conocimiento del bien y del mal. Entonces puedo ser una mejor versión de lo que ahora soy. Y este es el engaño más viejo del mundo y sigue actuando. Satanás sigue usando la misma artimaña. Puedes ser mejor. Vive tu mejor vida hoy aquí. Versículo 6. La mujer quedó convencida. ¡Wow! La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. ¿Qué sucedió? Mire, se le abrieron los ojos, dijo la palabra anteriormente. Ahora ella mira, que no había visto ese árbol. Yo le aseguro, si Adán es un ser humano como nosotros, allá en El Salvador, no baja usted a los hipotes del árbol. Les encanta subirnos a los árboles. ¿Que no habían visto el fruto? Claro que sí. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Vio el árbol que era hermoso y su fruto parecía delicioso. Mire, casi se le salía la saliva. Parecía delicioso. ¿Y qué? Y quiso la sabiduría que le daría. Le creyó más a Satanás que a lo que Dios le había dicho. Así que tomó del fruto y lo comió. Y todos, ¿verdad? Dicen, es que la mujer, esa Eva, cuando la ve allá en el cielo. No. Mire lo que hace Adán. Después le dio un poco a su esposo, que dice que estaba con él. Ahí estaba, ¿y por qué no dijo nada? El mismo eterno problema. No dice nada. Estaba ahí con ella. ¿Y qué dice? Y él también comió. ¿Y cierto o no? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, inmediatamente miramos a ver qué nos va a suceder. Y como no sucede nada, ¿qué pasa? Seguimos haciendo el pecado. Seguimos pecando. Seguimos viviendo, aunque sabemos nosotros de que está mal lo que estamos haciendo. Interesante. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Mire, habían andado desnudos. Se habían andado encaramando por todos los árboles. Y no habían tenido vergüenza. ¿Por qué ahora sí? La vergüenza entra cuando ellos pecan. ¿Qué dice? Entonces cosieron hojas de higuera,
para cubrirse. O sea que no solamente entró la vergüenza, sino que también entró el síndrome de tamal salvadoreño. Se tapan su desnudez con, ahí dice, no sé si yo, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Es el intento del ser humano siempre de tratar de cubrir su pecado. Yo no fui, fue Tete. Pégale al quien fue. Y siempre así mismo, no, yo no fui, fue aquel. Ah, no, pero la mujer que me diste, Adán. ¿Y Eva qué le dijo al Señor? La serpiente me engañó. Sí, nunca soy yo el culpable. Y pregúntale a un niño. Y desde pequeñito, porque es la herencia del pecado que nos dejó Satanás. Siempre es otro, no soy yo el culpable. ¿Qué dice el versículo 8? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, ¿qué dice? Oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, ¿qué hacen ahora? Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Cierto o no? De repente nosotros estamos en la iglesia y alguien cae en pecado, ¿qué hace? Dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se está escondiendo. Sin saber que Dios ya sabe. Eso es lo que a mí me causa gracia y al mismo tiempo no lo entiendo. Que no saben que Dios se dio cuenta en el momento en que estaban pecando. Se esconden entonces entre los árboles. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Otra, mire, Dios también es excelente. ¿Que acaso Dios no sabía dónde estaba? Sabía exactamente que estaba detrás de un matorral, exactamente en el lugar donde estaba. Dios lo sabía. ¿Por qué entonces la pregunta? Es que Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones. ¿Qué dice el versículo 10? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Ahora juegan a las escondidillas con Dios. ¿Qué dice después? Tuve miedo. ¿Y de dónde vino el miedo? Del pecado. Cuando entra el pecado, entra la vergüenza, entra el echarle la culpa a todo el mundo, entra también ¿qué? El miedo. Porque estaba desnudo. Pero siempre anduvo desnudo. ¿Cuál era el problema? Porque ahora el miedo. Versículo 11. Mire, Dios no anda de rodeos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, alguien te tuvo que haber dicho algo. ¿Qué dice? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Dios sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pero espera que Adán sea lo suficientemente maduro y responsable para aceptar su culpa. ¿Qué dice el 12? El hombre contestó: la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, yo estaba bien, yo estaba tranquilo, pero no, tú me pusiste a dormir, me sacaste una costilla y ahora estamos enfrentando este problema. ¿Se da cuenta? Yo no quiero aceptar mi responsabilidad. Siempre es otro. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Wow. Y todos la agarran contra la mujer. Veamos cómo Dios trata esta situación. Mire cómo. Versículo 13. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, abusadora? No. ¿Qué has hecho? Le dice. Y le contesta: la serpiente me engañó. Contestó ella: por eso comí. O sea que no tenían dominio propio. No, lo que pasa es que Eva fue engañada por la serpiente. Se le abrieron los ojos al decir: oh, yo puedo ser como Dios. Wow. Puedo conocer el bien y el mal. Hasta entonces lo único que conocían era ¿qué? Era el bien.
Pero ¿verdad? Como decimos nosotros allá en mi ranchito, nunca estamos tranquilos como Dios nos tiene. Contestó ella, por eso comí. Ahora entienda bien esto. 14 nos dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, ¿eres qué? Uy, no diga esa palabra. Dios lo está maldiciendo a la serpiente. Por lo que has hecho eres maldita. ¿Qué dice? Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Esa es la maldición a la serpiente. Ahora, yo me imagino, yo no sé, no estoy seguro, no me diga a mí que... Pero ¿andaba entonces parada la serpiente antes de que Dios la maldijera? No sé. Pero la maldición es que ahora tiene que andar, ¿qué? Arrastrándose por el polvo durante toda su vida. Versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. ¿Entre quién y la mujer? Entre la serpiente y la mujer va a haber hostilidad. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ah, interesante. ¿Qué descendencia de la serpiente y cuál es la descendencia de ella? Bueno, la descendencia de Satanás, si usted recuerda, Jesús hablando con los fariseos les dice, ustedes lo que hacen o lo que quieren hacer es la voluntad de su padre. ¿De quién? De Satanás. La descendencia de la mujer es Jesucristo. Desde ahí Dios está prometiendo que un día, lo que leímos al principio en el libro de Isaías, que iba a venir Jesucristo a nacer como un niño. Su descendiente, se da cuenta, habla de descendencia, pero luego le dice que tu descendiente te golpeará la cabeza, que fue lo que Jesús hizo cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, y tú le golpearás el talón. O sea, solamente lo hizo ¿qué? Caer, tropezar, pero no lo venció. Tú le golpearás el talón. Versículo 16. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Eso es parte de la maldición, o sea que no iba a ser tan dolorosa la cosa. Pero como le creyó más a la serpiente que a Dios, obedeció a la serpiente y no a Dios, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, el dolor de su embarazo, Dios lo hace más agudo. Y con dolor darás a luz. Y esto es algo bien interesante. ¿Qué dice? Y desearás controlar a tu marido. Ándele, para que se le quite. El deseo de la mujer es controlar a su marido. Pero esa es parte de la maldición. Así que si usted como mujer todavía quiere seguir controlando a su marido, usted está bajo la maldición. No lo digo yo, aquí lo dice la Escritura. ¿Qué dice? Y desearás controlar a tu marido. ¿Pero él qué? Pero él gobernará sobre ti. ¡Wow! Y lo hemos visto por años. Ahora es que hemos volteado la tortilla, ¿verdad? Ahora la mujer es la que le pega al hombre y cuidado con que levanta la voz. Seguimos bajo la maldición. ¿Qué dice? Pero él gobernará sobre ti. 17. Y al hombre le dijo, mire, se dio cuenta que Dios va parejo. Yo no sé dónde está, donde nosotros decimos, es que Dios es amor. Sí, pero Dios no va a pasar por alto el pecado. A mí no me interesa el tipo de pecado que usted haya cometido o que yo cometa. Dios va a tratar con nosotros. No va a pasar por alto. Tristemente, ¿verdad? Seamos honestos, cuando alguien comete adulterio en un matrimonio, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Los hijos. Nosotros no pensamos nomás cometemos el acto, pero los hijos son los que sufren, los que se frustran,
los que pagan por su pecado, y lo digo como alguien que viene de un matrimonio destruido, yo sé lo que estoy hablando. Dice entonces, y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa, mire, aquí deberíamos de prender las antenitas y no hacerle caso a la mujer. El día de hoy, ¿verdad?, nos predica un evangelio que, hazle caso a tu mujer. No, esa es maldición. ¿Qué dice? Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te, ¿qué?, del que te ordené. Ante una orden solo me queda ¿qué? Obedecer. Es una orden, no es una sugerencia. Que te ordené que no comieras. Ahora mire, ¿quién viene a pagar también los platos rotos? La tierra. La tierra es maldita por tu culpa. ¿Escuchó? La tierra está bajo maldición. Pero ahí estamos. No, la madre patria, la madre tierra hay que cuidarla. No, eso se va a terminar. Si no me lo cree, lea su Biblia. ¿Qué dice? Es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Si usted recuerda anteriormente, en Génesis, vaya y lea Génesis 1 y 2. Dice que Dios creó todo, y todo en lo que Dios va creando, dice, y vio Dios que era bueno. Hasta que vino con el hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. En ese entonces no había llovido todavía. Por eso a veces no entendemos la historia de Noé. Creemos nosotros que Noé ya sabía. Nunca había llovido, él nunca había visto lluvia. Pero sin embargo Dios le dice que haga un barco inmenso. Y él, ¿qué? Obedece. No entiende, no comprende porque nunca había visto lluvia. Pero lo hace, obedece a Dios. Dios entonces, en aquel entonces, ¿qué hacía? A veces nosotros nos creemos, ¿verdad?, muy sabios, y creemos que nosotros creamos este sistema de irrigación, así se dice, de riego. Me estás confundiendo. De riego. ¿Ok? Pero Dios fue el que lo inventó. Lea Génesis y se va a dar cuenta que dice que salía de la tierra, salía un vapor. ¿Qué es qué? ¿Qué es agua? Dios estaba regando el jardín. Pero tenemos que luchar toda la vida. Versículo 18. Te producirá espinos y cardos. Acabamos de salir a poner el sign allá afuera y fue lo primero que mi esposa le dijo a su mamá: no se vaya a meter ahí porque hay espinas. Mire, especialmente aquí en el desierto, yo limpié la parte de afuera de la casa y le pusimos piedras. Pero cómo me deshago de esa hierba que no importa lo que yo haga, siempre sale. Y esos espinos tan feos que hemos gastado plata en los perritos porque se les meten esas agujitas y es peligroso porque los puede matar. Te producirá espinos y cardos, la maldición, aunque comerás de sus granos. Mira qué tremendo. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3. Por Adán, todos nosotros vivimos con esa maldición. Efesios 2:3 nos dice: todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Iba a decir el ruco, no, el de Rusia, el ruso, el salvadoreño, el mexicano, el estadounidense, porque aquí no importa de dónde sea, mientras sea ser humano, todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo? ¿Cómo vivíamos en el pasado? Y aquí nos dice: siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así vivíamos, sin ley. Y si no me lo cree,
Mire, yo vivo ya, he ido varias veces a El Salvador y no me atrevo a manejar. Aquí manejo muy bien. Bueno, mi esposa tal vez está de desacuerdo con eso, pero yo manejo muy bien aquí, pero allá en El Salvador no me atrevo. ¿Sabe por qué? Porque veo cómo manejan. Llegan a la luz, el semáforo está en rojo, llegan a la luz, voltean a un lado, al otro y se van. Sin ley. Ahí hacen lo que se les da la gana, lo que mejor les parece. Siempre y cuando no, porque media vez usted un policía por ahí esperando la luz, ahí todo el mundo se porta bien. ¿Sí o no? En la iglesia todos parecemos santos, pero saliendo de la iglesia es otro asunto. ¿Qué dice? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, ¿escuchó? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. ¡Wow! Igual que todos los demás. Ay, no, pero Dios es amor. Dios está enojado con todos nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Porque no solamente nosotros nacimos en pecado. David dijo, y en pecado me concibió mi madre. Y algunos argumentan, no, yo vengo, mis padres estaban casados. No importa. Casados, no casados, fuimos engendrados en pecado. ¿Y qué dice? Y éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios está enojado con el pecado. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le están mintiendo. Romanos 6, 17 al 20. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6, 17 al 20. Nos dice lo siguiente. Antes ustedes eran esclavos del pecado. De nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Qué es lo que obedecemos? La enseñanza que se nos da. Pero ¿qué tal si la enseñanza que se me da no es bíblica? Entonces voy a seguir en lo mismo. Es el cristianismo del día de hoy. No hay cambio. ¿Por qué? Porque tal vez se nos dio otro evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús. Que dice la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida. O sea, sigo siendo esclavo. No más que ahora ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy esclavo ¿de quién? De la vida recta, de Dios. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana, por si no lo entendió, la naturaleza humana de ustedes es ¿qué? Es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse. Mire qué interesante. Ahora deben entregar. Yo pensé que ya nos habíamos entregado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta. ¿Para qué? Para llegar a ser santos. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted venga a ser santo? No santo niño de Atocha. Santo, vivir una vida recta, vivir una vida como Dios nos está mandando que la vivamos. Versículo 20 nos dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué más íbamos a hacer? Más que rebelarnos y seguir pecando. Cuando morimos nosotros espiritualmente, ya no hay esa comunión con Dios. Estamos separados. Si usted recuerda, ¿qué fue lo que Dios hizo con Adán y con Eva? Recojan sus hojitas, sus tamalitos, y váyanse para afuera. Los echó del huerto. La separación. El hombre está separado de Dios y es incapaz. Escucha lo que le estoy diciendo. No lo digo yo, lo enseña la Escritura. Somos incapaces
de buscar a Dios. La Escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. O sea, lo mejor que podemos hacer son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestro intento para buscar a Dios, entre comillas, es hacernos un mono de madera, de hierro, de yeso, y a eso adoramos. Ahí llegamos. ¿Por qué hay tantas religiones? El intento del hombre por querer acercarse a Dios. Todas las religiones, bueno, excepto una, pero todas las religiones tratan de ganarse la salvación por obras, por lo que ellos hacen, excepto el cristianismo. El cristianismo nos demuestra y nos enseña que la salvación nosotros no la podemos ganar. Vuelvo, mis mejores obras son trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Es únicamente por la gracia de Dios. Y aquí es donde entra una gran confusión, quiero que lo entiendan. Porque muchos dicen, no, nosotros podemos elegir a Dios. Yo le pregunto, ya establecimos que el hombre murió espiritualmente. ¿Cuándo ha visto usted a un muerto, a un difunto, a un cadáver que siga tomando decisiones? ¿Cuándo lo ha visto que se levante ahí de la cajita donde está acostadito y diga, se me olvidó pagar el cable? Es lo más tonto y absurdo que pueda haber. ¿Por qué? Porque él está muerto, ya no está ahí. Ya está separado de Dios, no hay nada que él pueda hacer para ganarse la salvación. Juan 6, 41 al 45 nos dice lo siguiente. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, y es lo que hacemos nosotros ahora el día. Aún todavía el día de hoy seguimos en desacuerdo. Porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Solo falta la mantequilla. Yo soy el pan que descendió del cielo. El 42. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? ¿Se da cuenta? Es que están muertos espiritualmente y no entienden las cosas espirituales de Dios. ¿Es o no es Jesús el pan que descendió del cielo? Claro que sí. Él es aquel que va a ser dirigido hacia la cruz del Calvario. Es Él quien paga por nuestros delitos y pecados. Versículo 43. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Me encanta, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre. Ya vamos aclarando el asunto. Nosotros decimos, ¿verdad? Cuando yo vine a Cristo, no. Cuando el Espíritu Santo me llevó al Padre, porque yo soy incapaz de hacerlo. Pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga ¿quién? El Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Interesante. O sea que todos los que hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de nuevo porque levantamos la mano, porque hicimos una oración, porque quisimos, porque nosotros andábamos buscando de Dios. No, ya vamos a ver cuál es el método que Dios usa. ¿Qué dice? Versículo 45. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. ¿A quiénes? A todos. ¿Quién les va a enseñar? El pastor. No, Dios. Yo no convenzo a nadie, créame. Me puedo poner aquí como todo un pitufo morado tratando de convencer a alguien y no lo voy a convencer jamás.
todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, ¿qué dice? Vienen a mí. Me encanta. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. 1 Corintios 1, 18 al 24 nos dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. El día de hoy nosotros les hablamos de Jesús. ¿Y quién quiere hablar de Jesús? Nadie. Es más, usted puede hablar de Buda, usted puede hablar de quien usted quiera. Es más, usted puede levantarse el día de mañana y decir que tuvo una visión y que se le apareció un ángel a jugar dados con usted. Puede hablar de lo que usted quiera. Y nadie dice nada, nadie tiene ningún problema. Hable de Jesús, hable del sacrificio de Cristo Jesús, celebre la Navidad. Y todo el mundo tiene problemas. Incluso ciertos creyentes. ¡Qué tremendo! El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, ¿qué dice? Sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Qué es lo que Dios usa entonces? Es el mensaje del Evangelio. Que no le digan, que no le cuenten. Por eso es que yo tengo que estar seguro de lo que yo estoy predicando es lo que dice la Biblia. No me puedo meter a que, ¿cómo vivir tu mejor vida? Y a mí qué me importa la mejor vida aquí. Yo espero una nueva vida en Dios. No aquí en la tierra, porque esto va a ser destruido. ¿Qué dice? Versículo 19. Como dicen las Escrituras. ¿Ya se dio cuenta? Como dicen ¿quiénes? Las Escrituras, la Biblia. Destruiré la sabiduría de los sabios. Todos aquellos, la cientología, la filosofía y todas las fías, y nadie fía nada. ¿Qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso? ¿A quiénes? A los filósofos, a los estudiosos, a los que tienen PhD y ADD y toda la cuestión. ¿Qué dice? ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Parezca una ridiculez. ¿No me cree? Dios dice en Génesis cómo el Dios creó el mundo entero. La sabiduría humana del hombre nos dice, no fue así. Uno dice, venimos del mono. Bueno, yo no tengo ni cola para venir del mono. Otro nos dice, no, lo que pasó es que una explosión de la nada se hizo todo. Oiga, ¿ha visto usted explotar algo y que de repente se haga un Ferrari? Es ridículo lo que está diciendo aquí. El hombre va a tratar de meternos ideas ridículas. Es más fácil, créame, creer lo que Dios dice que creer lo que nos quieren hacer creer el hombre con toda su sabiduría. 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conoció. Mire, si usted está pensando en la sabiduría de este mundo, jamás va a llegar a conocer a Dios. Dios se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Usó qué? Nuestra predicación ridícula. ¿Cuántos no me han dicho a mí? Te lavaron el cerebro, estás predicando loqueras. Pues yo me quedo loco. Si eso es la definición de loquera, yo me quedo loco con Cristo. ¿Qué dice? Para salvar a los que creen. Es a través de la predicación que el hombre puede venir a creer. Y aquí hay una gran confusión, porque volvemos a lo mismo. ¿Ha visto usted a un muerto que le diga yo creo?
Está muerto. No puede. Es incapaz. ¿Qué es lo que Dios usa? Dios usa la predicación del Evangelio, la predicación de su palabra, la cual al ser predicada, el Espíritu Santo viene y nos convicta de pecado. Es el Espíritu, esa es la obra, la tarea del Espíritu Santo. Venir a nosotros a convencernos de que somos pecadores. Una vez que nosotros reconozcamos eso, ¿qué es lo que hace? Ahora Él nos da la fe. La fe nunca viene de nosotros. La fe viene de Dios. Y muy claro lo dice la Escritura. Él, o sea, Jesucristo, es el autor, o sea, el que origina y consumador, el que termina, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no puedo creer si no escucho el mensaje del Evangelio y si no abro mis antenitas de vinil para poder percibir la voz del Espíritu Santo convictándome de pecado. Así que todo ese rollo de que yo vine a Cristo y yo andaba buscando, no va con la Escritura. ¿Qué dice? Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Míralo. El día de hoy todavía el pueblo judío está esperando a que venga el Mesías. Ya vino. Alguien, por favor, dígales que ya vino. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que, ¿qué dice? Que buscan la sabiduría humana. En otras palabras, no le creemos a Dios. Porque no podemos, es imposible. Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, me encanta. Porque el mensaje no solamente es que el niño nació en el pesebre. El mensaje completo es que Él murió en una cruz. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado y los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, versículo 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación. ¿Quién llama a la salvación? Es Dios. Créame, lea la Escritura. Para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Terminamos con esto. Vaya a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Ya lo voy a dejar ir para que tomen cafecito. ¿Qué dice? En el principio, ¿cuál principio? En el Génesis, desde que Dios creó todas las cosas. En el principio la palabra, o sea, el verbo, ya existía. ¿Cómo que ya existía? Sí, se llama Cristo. Quiero que lo entiendan, se llama Cristo, el verbo de Dios o la palabra de Dios. Ahora, cada vez que vamos a leer la palabra, póngale Cristo, póngale Jesús. ¿Qué dice? En el principio Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús es Dios. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? De Cristo. Y nada fue creado sin Él. Él es el creador de todos los... Mire, por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues si Él los creó. Sigamos. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Todos podemos escuchar, tenemos la capacidad de escuchar el mensaje. Pero no todos van a creer ese mensaje. ¿Qué dice? La luz brilla en la oscuridad. No podemos negar que este loco
que solamente andaba metido en problemas, borracho, emarihuanado, de repente ahora oyó un mensaje que le predicaron y se acabó la borrachera, se acabó la marihuana, se acabó el andar viviendo como le daba la regalada gana. Ahora anda con una su biblita, Biblia en la mano, aunque ahora nosotros tenemos los celulares, ahí está la Biblia. Y ahora vive diferente. No podemos negarlo. ¿Qué dice? La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Si usted recuerda, Juan el Bautista entró en la historia del ser humano después de 400 años de silencio. O sea, Dios no había hablado por 400 años. Entra Juan el Bautista entonces. ¿Para qué? Para que contara acerca de la luz. ¿De cuál luz? ¿De qué compañía eléctrica? No, de Cristo. Él hablaba de Cristo para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran. ¿Cómo? Por su testimonio. ¿Se da cuenta por qué es lo importante nuestro testimonio? Vivir una vida de acuerdo a como Dios nos manda que vivamos. Porque en ese momento estamos iluminando, dándole a alguien esa luz como el faro, ¿verdad? En la oscuridad, un barco mira ese faro y sabe que ahí hay tierra. De lo contrario, ¿cómo? En medio del mar. Juan no era, escuche, Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz, que es lo que usted y yo somos. Somos testigos hablando de la luz. O como alguien dijo, somos como mendigos diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. El pan de vida, que es Cristo. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Por qué no voy a celebrar la Navidad? A mí qué me interesa que usted me diga, te estás adorando un palo. Yo no estoy adorando ningún palo. Yo estoy celebrando el hecho. Mire, y si no me cree, la historia cambió a partir del nacimiento de Cristo Jesús. Por eso tenemos que, antes de Cristo, después de Cristo. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo, o sea, la gente, el humano, que dice, no lo reconoció. Seamos honestos, ¿cuántas veces nos han predicado el Evangelio? Y seguimos de necios. Yo soy uno de ellos. Yo, a los 8 años de edad, se me presentó el Evangelio. Y me regalaron un Nuevo Testamento, el cual lo guardaba conmigo todo el tiempo. Pero andaba viviendo como un diablito colorado. Pero con el Nuevo Testamento en el bolsillo. Que dice, el mundo no lo reconoció. De hecho, ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron aquellos que tenían la ley de Moisés? No lo reconocieron, por eso lo crucificaron. Vino a los de su propio pueblo, a los judíos, y hasta ellos lo rechazaron. Y aquí viene lo excelente. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, o sea que no basta con creer, hay que recibirlo. Hay que recibir ese poderío, ese reino de Dios en nosotros. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído al mensaje, los que han entendido y han seguido la convicción del Espíritu Santo y lo reciben. Esos son los hijos de Dios. ¿Y los demás qué son entonces? Son creación de Dios. No se confunda. Versículo 13.
ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, ¿se da cuenta? Sino por medio de ¿qué? De un nacimiento que proviene de Dios. ¿De quién proviene el nuevo nacimiento? De Dios. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre. Entonces ¿qué? Entonces Jesús, ese niño que nació en el pesebre, se hizo hombre. Pero no olvide, Él era hombre y era Dios al mismo tiempo. No me explique cómo, o sea, no me pida que le explique cómo es eso. Simplemente lo creo. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces la palabra, o sea, Cristo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y ¿qué? Y fidelidad. O sea, amaba a todo mundo. ¿Pero qué? Pero le era fiel a Dios. Fidelidad a lo que Dios lo había enviado a hacer. ¿Y hemos qué? Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Hablando de Jesús. De su abundancia todos hemos recibido una bendición que inmerecida tras otra. ¡Wow! ¿Dónde encontramos la bendición inmerecida? En Cristo Jesús. No por méritos nuestros, es gracia de Dios. 17 y 18, y con eso terminamos, porque yo ya huelo el cafecito. Dice: pues la ley, mire qué excelente esto, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, me encanta, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Gloria sea a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios. ¿Cómo entonces obtenemos salvación? No es por méritos propios. No es porque yo busqué de Dios. No. Dios me ha estado buscando desde el Génesis, cuando le dijo a la serpiente que fue maldita y que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es Dios quien nos ha estado buscando. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, a nosotros como creyentes, predicar el Evangelio. La locura de ese Evangelio. ¿Y qué le queda al hombre? Escuchar ese Evangelio y rendirse. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia? Rindámonos entonces a la misericordia de Dios para poder encontrar salvación.